En la novela Frankenstein de Mary Shelley, Victor Frankenstein es un joven estudiante científico muy ambicioso, que quiere cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Pretende crear un ser humano a partir de pedazos de cadáveres, que una vez encajados para que tengan forma de figura humana, le da vida mediante una descarga eléctrica. El experimento resulta un fracaso porque la criatura no tiene el aspecto de un ser vivo, sino de una momia que se mueve. Todo el mundo, incluso su creador, se aterroriza al verlo. Este rechazo molesta al monstruo y responsabiliza de su situación a Victor Frankenstein. Su creador le dota de percepción y de pasiones y lo abandona después para que sea objeto del desprecio y del horror de la humanidad. Eso se traduce en un odio que lo lleva a asesinar al hermano pequeño de Victor Frankenstein cuando casualmente coincide con él. Aquí vemos un primer ejemplo del discurso del mal del monstruo. La responsabilidad de las circunstancias de la criatura es de su creador, no de la propia criatura. Esto contrasta con la relación entre creador y criatura en la religión, donde las dificultades de la vida se interpretan como una prueba de Dios, en vez de como una falta de cuidado del creador hacia su criatura. Por eso el discurso del monstruo de Frankenstein es el discurso del diablo. Subvierte los argumentos de la religión. Otro ejemplo del discurso del diablo es la virtud solo como consecuencia de la felicidad. Solamente se tiene que ser bueno si los demás son buenos con nosotros. Esto también contrasta con la religión, que dice que nos debemos portar bien aunque los demás se porten mal con nosotros. Este discurso del monstruo, que justifica los asesinatos, llega a ser tan persuasivo que convence a su creador para que le ayude, aunque el mismo Víctor ya sabe que a quien quiere ayudar asesinó a un hermano suyo. Lo que el monstruo le pide es que cree un nuevo monstruo de sexo femenino para tener una relación afectiva con él y así poder desarrollar y expresar buenos sentimientos con alguien. Y de esta forma su corazón se llenaría de bondad y dejaría de practicar el mal. El solo hecho de que el científico en un primer momento haya aceptado este trato con el homicida de su hermano ya convierte la novela en una exaltación del triunfo del diablo. Cuando más tarde se echa atrás, el monstruo se venga asesinando al mejor amigo y a la novia de Victor Frankenstein. A partir de entonces empieza una persecución del creador para matar a su criatura, que lo lleva al Polo Norte, donde el monstruo tiene ventaja porque es más resistente al frío. Allí el científico tiene un accidente y es rescatado por un barco explorador, y enfermo acaba muriendo en el barco. Antes de fallecer, hace examen de conciencia y confiesa a Robert Walton, el capitán del barco, que el monstruo tenía parte de razón al pedirle su ayuda.
A su vez, el monstruo visita al mismo capitán y le dice que ahora que su creador ha muerto, se suicidará y que los asesinatos que cometió estaban embargados por el arrepentimiento, porque su corazón siempre tuvo una predisposición natural hacia el bien. Como vemos, en la muerte hay un acercamiento de posturas, una disminución del odio, como si las partes de una misma personalidad se fuesen a volver a unir ahora que se despiden de la sociedad humana. Lo que la cultura ha creado, la personalidad escindida entre el bien y el mal, se vuelve a integrar en la muerte. Al mismo tiempo, para que esto se produzca, es necesario un alegato contra la ambición humana, origen de la creación del monstruo, y ese alegato lo protagoniza el capitán del barco, que albergaba la ambición de explorar el Polo Norte. Pero las placas de hielo que va encontrando en su camino y la cobardía de la tripulación lo disuaden y derrotado acaba regresando a Inglaterra. Este final marca una advertencia contra el orgullo humano, de ir más allá del sitio que le corresponde en el orden de la naturaleza. El hombre no ha de buscar la inmortalidad del cuerpo humano y vencer a la muerte. Es justo lo contrario lo que debe hacer. Debe someterse al poder de la muerte, ya que el mundo material está lleno de imperfecciones. Pero el discurso del monstruo a lo largo de sus fechorías ha sido tan transgresor que el mensaje global de la novela es ambivalente. A fin de cuentas, es necesario un cierto grado de ambición para madurar y dejar de ser un niño y cortar la dependencia con la familia. Y justo eso es lo que hace el monstruo. Solo mata a seres queridos que Víctor Frankenstein tuvo en su infancia. William, su hermano pequeño, Henry, su amigo de toda la vida, y Elizabeth, su novia, que a la vez es su prima adoptada por los padres de Víctor. Y justo de esos seres queridos se olvida completamente el científico cuando está enfrascado en el desarrollo de su experimento, cosa de la que luego se arrepiente mucho al darse cuenta del fracaso de su creación. Su remordimiento es tal que al final de su vida habla con los espíritus de sus seres queridos muertos, como si realmente estuvieran alrededor suyo. El precio de la creación del monstruo ha sido desatender a sus seres queridos. Lo que ejecuta el monstruo de forma material ya lo ha hecho antes Víctor de forma mental, borrando de su corazón a los que amaba. La criatura no deja de ser la parte oscura de Víctor, su sombra, una dualidad del ser humano también planteada en la novela El caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El monstruo también se puede interpretar como una metáfora del deseo, ya que la noche después de dar vida a la criatura, Víctor tiene una pesadilla escalofriante. Sueña con su amada prima Elizabeth y cuando la besa se convierte en el cadáver de la madre de Víctor. Elizabeth es una mera sustituta del amor maternal. Los seres humanos son frágiles instrumentos bajo el poder del deseo.
Este sueño es premonitorio, porque es en el lecho nupcial de Elizabeth y Víctor, antes de consumar el amor, cuando el monstruo mata a Elizabeth como venganza contra Víctor por no haber querido crear una pareja femenina para él. En vez de sentir el éxtasis de la pasión, Elizabeth siente el éxtasis de la muerte. Como en el sueño, antes de ser el objeto de lujuria de Víctor, Elizabeth se convierte en cadáver. El monstruo representa el carácter depredador del deseo. En resumen, la novela de Frankenstein de Mary Shelley posee la ambivalencia de las grandes obras literarias y es muy diferente de la concepción popular que se tiene del monstruo de Frankenstein, basada en las horrendas versiones cinematográficas. La ambivalencia bascula entre el tono moralizante del final de la obra y de la historia del capitán del barco y el tono transgresor del dominio de un científico por su creación monstruosa. Y a veces se alía con él y a veces lucha contra él, pero siempre está bajo su sombra. Y solo se libra de él, solo encuentra la paz en la muerte.